Bienvenidos a otro programa más de Tres en Punto, un proyecto de regla de tres. En esta ocasión nos acompaña, como en cada emisión, nuestras compañeras Patricia Monreal y Beatriz Rojas. Y tenemos un invitado, el maestro universitario Eduardo Nava, gran conocedor de la realidad de la Universidad Michoacana desde un punto de vista analítico, sobre todo respecto a movimientos tanto de sindicalizados como también estudiantiles. Es catedrático ya jubilado Sí, de la prácticamente Facultad de sí. Economía Vasco de Quiroga. Y bueno, el propósito de este tema es hablar a propósito del 2 de octubre de 1968, que cumple 57 años, pues hablar de sus antecedentes que en Michoacán, en la Universidad Michoacana, en la década de los 60 del siglo pasado, tuvo pues dos capítulos significativos. De eso vamos a hablar, vamos a hacer una revisión de esos movimientos, cuál es el punto actual en el que se encuentra el movimiento estudiantil universitario en la Casa de Hidalgo y sobre todo también qué lecciones nos deja estas movilizaciones, en qué se contribuyó o en qué se perdió, cómo se plasman esas ideas en el ideario de la universidad, si es que están plasmadas o no. Y bueno, pues de entrada, pues muchas gracias, Eduardo, por estar con Gracias, nosotros. Raúl, Beatriz. La Patricia, primer pregunta sería en ese sentido, ¿cuál ha sido la trascendencia de los movimientos estudiantiles en la Universidad Michoacana? bueno, yo creo que sí, sobre todo los de la década del 60 del siglo pasado tuvieron una trascendencia grande, aunque podríamos decir no inmediata, porque desde luego fueron reprimidos y fueron movimientos que se apagaron en su momento, pero aún así produjeron cambios importantes, ¿no? Creo que es una característica general que tienen los movimientos sociales, los de gran alcance, el que sus efectos no se ven de manera inmediata. Claro, cuando se opera un cambio desde el Estado es más rápido que desde luego se aplique una norma, una ley o algo así, pero en el caso de movimientos que brotan de la sociedad misma, sus efectos son mucho más tardados, ¿no? Y esto es una regla general, podríamos decir. Pero en particular, bueno, son diferentes movimientos. Si nos referimos a la Universidad Michoacana, encontramos dos. El de 1963, cuando había un rector de izquierda vinculado al Partido Comunista Mexicano, que era Elide Gortari, y por consecuencia tenía una oposición muy fuerte tanto del gobierno estatal como dentro de la universidad. El gobernador era Agustín Arriaga Rivera, un hombre de derecha a ultranza, desde luego priista, pues que buscaba controlar a la universidad como un espacio de poder que siempre ha sido, ¿no? La Universidad de Michoacán y cualquier universidad pública. Y entonces pues generó un movimiento antidegortarista, un movimiento que surgió en varias de las facultades, donde había grupos, sobre todo de militantes del PRI, muy reconocidos, muy identificados, y que comenzaron a organizarse para oponerse a Elide Gortari, ¿no? Esto llevó finalmente pues, a un conflicto en que tomó partido el Consejo Universitario en defensa del rector, también los grupos de profesores que estaban organizados en la sociedad de profesores y grupos estudiantiles, ¿no? La Federación Estudiantil de la Universidad Michoacana. Entonces tomaron partido por el rector y la universidad se dividió en función de esto, ¿no? Quienes querían remover a Elide Gortari y quienes lo defendían. Esto terminó finalmente con que el gobernador movilizó al ejército, llevó al ejército a rodear el colegio de San Nicolás, donde se habían concentrado los estudiantes y profesores adictos a Elide Gortari, y finalmente hubo disparos, hubo un muerto, Manuel Oropeza García, estudiante, y otros estudiantes heridos, y finalmente el ejército ocupó instalaciones universitarias. El gobernador modificó, desde luego utilizando al Congreso, la ley orgánica de la universidad, e impuso por primera vez en la Universidad Michoacana a la Junta de Gobierno, imitando lo que ya existía en la Universidad Nacional.
Entonces, sin embargo, esta primera junta de gobierno, curiosamente o por razones de ese momento, pues estaba constituida principalmente, si no casi totalmente, por políticos y universitarios que se adscribían en el cardenismo, que tenían sus antecedentes, habían sido pues parte de esa corriente de pensamiento muy fuerte en Michoacán, desde luego desde la época en que el general Cárdenas fue gobernador y luego presidente de la República, y que tenían cierta cercanía con el propio Cárdenas o dentro de su grupo político en Michoacán. Sin embargo, 3 años después el movimiento fue algo más espontáneo, en 1966. Bueno, no estaba pensado, ¿no? Aparentemente la universidad estaba en calma, todo esto, pero hubo una alza de precios en los transportes y los estudiantes se movilizaron para protestar contra el incremento de los transportes, hicieron un meeting y sacaron un equipo de sonido, es lo que se dice, y entonces el equipo de sonido fue secuestrado, que estaban usando en ese meeting, por la policía estatal, y cuando los estudiantes quisieron ir a recuperar el equipo de sonido, pues recibieron disparos por parte de la policía estatal. Murió un estudiante, Everardo Rodríguez Orbe, que era estudiante creo que de contaduría en la universidad, y esto generó un movimiento rápido, ¿no?, de respuesta a la represión policíaca, tanto pues agravando el conflicto inicial, que era por el costo del transporte, como ahora ya por la muerte de Everardo Rodríguez Orbe y la intervención de la policía. Entonces, nuevamente el rector, que era Nicanor, Nicanor Gómez, sí. Gómez era el rector, trató de apaciguar las cosas, pero el gobernador intensificó la represión, y esto llevó a que los propios universitarios pidieran la renuncia del gobernador, lo cual agravó el conflicto. No fue... Que ahí ya se comparte el 2 de octubre, ¿no? Claro, porque la muerte de Everardo Rodríguez fue el 2 de octubre de 1966, ¿no? Entonces, por eso, quien relató esto, que fue Pablo G. Macías, que había sido el presidente de la primera junta de gobierno de la universidad, el licenciado Pablo G. Macías, escribió un libro que se llamó Octubre Sangriento, precisamente, ¿no? Entonces eso fue lo que dio origen a ese movimiento, que también fue reprimido. El gobernador ahora nuevamente modificó la ley, cambió a la junta de gobierno, poniendo al frente de la rectoría incluso a quien había sido el responsable como procurador de justicia en 1963 de encarcelar a los universitarios, y quedó como rector de la universidad, Alberto Lozano. Entonces este abogado arriaguista quedó como rector, y desde luego se cerraron facultades. Bueno, se había cerrado ya la Facultad de Altos Estudios en 1963, y hubo pues desde luego prisión sí, claro, varios dirigentes y maestros presos. Sí, ¿no? Así es, ¿no? Ya había ocurrido en el 63 y también en el 66. Pero esto que comentas tiene que ver con una comunidad universitaria activa. Bueno, en el primer movimiento que nos estás narrando, pues lo que tenía que ver con la academia, ¿no? Con una postura diferente del área académica, y después pues una acción particular, una acción represiva del gobierno, cómo genera un movimiento en los estudiantes, pero también hay una disposición distinta a lo que, años luz incluso podríamos decir, a lo que vemos ahora, ¿no? Sí. Porque son factores de acción, tanto profesores como estudiantes en esa década. Sí, desde luego. Bueno, la Universidad Michoacana en el 68 no tuvo una participación muy activa porque estaba reciente la represión de 1966, pero no se apagó totalmente el movimiento estudiantil, puesto que surgieron pocos años después las casas del estudiante, la casa del estudiante Nicolaita y luego algunas otras, y sobre todo en la década de los 80 ya se vio un renacimiento del movimiento estudiantil a través de la Coordinadora de Estudiantes en Lucha, que además no fue solo estudiantil en primer momento.
La coordinadora agrupó a otros sectores no estudiantiles de la propia universidad. Comuneros, campesinos. Universitarios. Pero también giraba en torno, ¿no? Eran profesores y trabajadores administrativos que también se incorporaron a la coordinadora de Universitarios en Lucha. Lo sé porque, por ejemplo, la Escuela de Economía estaba en movimiento en ese momento y fue fundadora de la coordinadora de Universitarios. Con esto vamos a poner un paréntesis en este momento para acabar con finalizar nuestro primer bloque. Los invitamos a que continúen en el segundo bloque para analizar también esto que fue y pues lo que es ahorita pues el movimiento, lo que prevalece en la Universidad Michoacana. Acompáñenos. Gracias por seguirnos acompañando en 3 en Punto. Estamos hablando de movimientos universitarios, particularmente pues, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y antes de ir al corte, pues hablaba nuestro especialista Eduardo Nava, que es nuestro invitado de hoy, que ha estudiado mucho el tema de los movimientos sociales, pues del momento en que se conforman las casas de estudiantes, cuando ya había pues atrás todo un proceso, ¿no? de movimientos y la coordinadora de Universitarios en Lucha. Yo te quisiera preguntar, Eduardo, si siempre estuvo ahí un trasfondo o hubo un involucramiento de partidos políticos, porque ya mencionabas que en los primeros movimientos pues sí había priistas detrás. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la licenciatura, que se movilizaban los compañeros de casas de estudiante cuando, por ejemplo, iba a cambiar la dirección para ayudar a un grupo o al otro, pero también por ahí decían que estaba detrás el PRI. Ahora en estos tiempos se rumora que algunos de Morena, pero siempre hubo eso. Pues yo creo que sí es inevitable prácticamente, ¿no? Donde haya una movilización social, los partidos buscan tener una incidencia y desde luego... Pero la coordinadora no brotó como un movimiento del PRI, sino más bien contra gobiernos del PRI, ¿no? Y contra el control que tenían los rectores priistas en la universidad. Entonces, ¿cómo se llama? Fernando Juárez Aranda, creo que el rector cuando se forma, que era un priista, el rector de la universidad cuando se formó la coordinadora de Universitarios en Lucha, y había un control, sobre todo a través de la Secretaría de la Universidad, el secretario de la universidad, pues se sabía que repartía dinero para controlar a los estudiantes, cooptar a los dirigentes estudiantiles, y bueno, siempre se dio esa forma de corrupción, pero la coordinadora de Universitarios en Lucha surgió precisamente como una respuesta en contra de esa manipulación por parte de las autoridades universitarias en 1982, que bueno, era un momento en que también otros movimientos a nivel nacional y estatal tenían una presencia importante, ¿no? La segunda mitad de los años 70 pues había sido el de la insurgencia sindical, que había encabezado la tendencia democrática del SUTERM. Había habido tomas de tierras en distintos lugares del país, se había formado la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se había formado la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que agrupaba a movimientos campesinos regionales de 20 y tantos estados del país, y se había formado también una coordinadora del Movimiento Urbano Popular, la CONAMUP, y había una efervescencia. Aquí en Michoacán social, la UCES, ¿no? Y en Michoacán la UCES como el principal movimiento campesino independiente, que rebasaba muchas veces a la CCI, a la propia CNC, que se decía tenía ya más integrantes que la propia CCI, oficialista.
Entonces, y sí, yo participé en la UCES en aquellos años, en 1983, 86 más o menos, y sí, pues se movilizaba mucha gente en distintas regiones. Y además su gente como Efrén, pues venía de ahí, de la claro, Michoacana, de los movimientos. Él había sido universitario reprimido en Ajá. 1963 porque él fue dirigente estudiantil en el movimiento de Gortarista. Hablando de memoria, ¿crees que haya habido una correspondencia o hay una correspondencia de las rectorías a partir de los 60 hacia acá por preservar esa memoria de los movimientos estudiantiles? No lo suficiente, no, desde luego. A veces sí se ha hecho algún homenaje, por ejemplo, A los Manuel Oropesa García, que tiene una placa en el Colegio de San Nicolás, pero no pasa de ser algo muy formal, no se ha hecho es algo muy triste. He visitado el Panteón Municipal, por ejemplo, ¿no? Y está la tumba de 2 mártires universitarios, ¿no? La tumba, ojalá que la rectora Yarabí escuche esto, ¿no? Porque está en un total abandono, totalmente deteriorada la tumba, que tiene el emblema de la universidad ahí, ¿no? De los universitarios masacrados en 1949. Es un movimiento anterior, ¿no? Claro. Sí, la historia de la Universidad Michoacana en sí, desde el tiempo independentista, ya implicaba la participación de estudiantes. Claro. Inclusive, pues uno de las famas que tenía o tiene la Universidad Michoacana derivaba precisamente de las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Porque todo el mundo te decía, no, pues la Michoacana es roja porque hay mucha actividad estudiantil, siempre están en paro, huelgas, demandas, etcétera, ¿no? Cuando tú ibas a empezar a estudiar, ¿no? Sí, así es. Pues de hecho, yo participé en la formación junto con habitantes de la Casa del Estudiante Nicolaita en el primer comité de rechazados, de aspirantes y rechazados. Fue la manera como pude entrar yo a la universidad, porque yo vengo de Guanajuato y la mayor parte de las de los lugares se vendían, sobre todo los del área de la salud. No podías entrar, tenías que pagar. Caramba, qué coincidencia. Así es. Yo pienso que a partir de ahí ya se dio un debilitamiento y una perversión de los movimientos estudiantiles, lo que tú comentabas, las mismas autoridades de rectoría propiciaban la corrupción, daban dinero, y las casas del estudiante ya no estaban llenas de personas tan combativas ni tan conscientes. No. Ahí mismo en las casas del estudiante, en la Nicolaita, estaba el tipo que ofrecía que si querías ingresar a medicina le dieras tantos miles de pesos y las entrabas. Donaciones. Exactamente, también. Todo, porque todo estaba en concordancia con las autoridades, era una colusión, efectivamente. Pienso que en ese sentido, pues sí es lamentable que actualmente el espectro de la movilización estudiantil no exista. Yo creo que eso tiene consecuencias. Bueno, sí, para una universidad que tiene esa tradición, en que sí hubo luchas importantes estudiantiles y magisteriales también. Y también, digamos, del sector administrativo, no lo sabe mucha gente, pero el Sindicato Universitario de Empleados, SUEUM, es el más antiguo del país. Nació en el cardenismo en 1938, mucho antes, 4 décadas antes que surgiera el sindicalismo universitario en la UNAM o en otras universidades, ¿no? Que fue en la década de los 70. Pero sí, la universidad tenía esa tradición de lucha, de movilización, y desde luego los gobernadores y también los rectores pues siempre han tratado de controlar eso. No se ha perdido del todo. Digamos que cada 2 de octubre, cada 10 de junio, los estudiantes, también el 28 de abril, recordando una represión, la de 2012, aquí más reciente, ¿no? Cuando era rector Salvador Jara, que permitió una represión contra las casas del estudiante, ¿no? Y entonces todos los rectores han tratado de controlar eso, pero a pesar de eso se siguen conservando la memoria, las fechas. Hay foros donde las propias casas del estudiante, la CUL, propicia, digamos, esta politización, pero no deja de ser algo así como meramente histórico, revivir cierta memoria, tener presentes esas efemérides, pero no recoger las demandas actuales del movimiento estudiantil.
Que también esto que comentamos de los estudiantes de movilización, pues los estudiantes ahora en la reciente aprobación de la nueva ley orgánica de la Universidad Michoacana fueron los grandes ausentes, ¿no? Pasivos completamente. Sí. Absolutamente invisibles. Creo que en muchos de los casos no estaban enterados, no estaban interesados. Y fue vacaciones y como que no se molestaron en venir, ¿no? Sí, de por sí el movimiento de profesores de la comunidad académica no tuvo el alcance que se demandaba. Pues los chavos estuvieron ausentes, ¿no? Sí. En este piquín que nos queda un minuto, pues comentar una pequeña reflexión en torno a, pues yo no sé si están anestesiados, si es una condición generacional, ¿qué es lo que ves tú? Digamos, pues sí, un esbozo. Sí, yo creo que tiene que ver mucho, dices un minuto, con el entorno general del país, que ya tiene también tiempo que se han apagado los movimientos sociales, en particular los universitarios, que hay brotes, sí hay, pero yo creo que tendríamos que hablar mucho más. Sí, ahorita seguimos, nada más es era para cumplir con nuestro tiempo. Para que no se vaya la audiencia, para que sepan que vienen. Agradecemos pues lo que llevamos de plática y vamos a nuestro tercer y último bloque. Estamos de vuelta en nuestro tercer y último segmento de este programa, en donde estamos hablando pues de la Universidad Michoacana, de pues, los movimientos que se han dado ahí. Y hay una cosa que yo le quiero preguntar a Eduardo, que a mí me intriga porque, bueno, yo no estudié en la Universidad Michoacana, entonces sí resulta un misterio insondable para mí, porque todo el mundo se hincha el pecho al hablar de ello, ¿no? Con el tema de ser nicolaita, el nicolaicismo, y yo veo cómo se les infla así, como si fueran estos gallitos, ¿no? Sí. Recientemente, en el último informe de Alfredo, pues él hablaba y pues yo ya casi lloraba porque de Alfredo Ramírez Bedoya. Se le humedecieron los ojos. Sí, entonces, pues, ¿qué es eso? ¿Es un embrujo? ¿Cómo se come? ¿Qué los inunda? Cuéntanos. Bueno, esto se remonta desde luego a la fundación del Colegio de San Nicolás en Pátzcuaro en 1540 por Vasco de Quiroga. Hay que decir que, bueno, Vasco de Quiroga fundó ese colegio con un espíritu muy particular, porque daba entrada tanto a indígenas, a hijos de indígenas, como a hijos de españoles, en una sociedad que estaba dividida en castas en el siglo XVI. Sí, claro. Entonces sí había una visión especial de Vasco de Quiroga hacia ese colegio, de dar cabida, además lo puso en su testamento, dijo, quiero que este colegio se mantenga, había un patronato que él mismo formó para que perdurara el colegio después de su muerte, y dijo, quiero que se mantenga perpetuamente gratis. Algo que debería escuchar la rectora, pero está en el testamento de Vasco. Que debería de saber, inclusive. No debería saber, dudo que lo sepa la señora, pero está en el testamento de Vasco de Quiroga que pertenecería el Colegio de San Nicolás perpetuamente gratis, o para dar servicios perpetuamente gratis, a los hijos de quienes habían construido la ciudad de Pátzcuaro, que eran los pueblos del lago de Pátzcuaro, ¿no? de la región. Y bueno, se mantuvo el Colegio de San Nicolás hasta el siglo XIX, pero además con una
un elemento más, ¿no? Que Vasco de Quiroga trató de traer profesores que pertenecieran a la Compañía de Jesús, los jesuitas, que dentro de la iglesia o entre las corporaciones eclesiásticas era una visión, digamos, de avanzada, más crítica, que sí discutían el Evangelio, discutían los testamentos, etcétera, y que pues, daban una visión más humanista a la educación y a la visión de la iglesia misma, de la iglesia católica misma. Claro, el colegio fue eclesiástico hasta su cierre en el siglo XIX, cuando estalla la Guerra de Independencia, y se cierra precisamente porque en el colegio se habían formado los caudillos de la independencia, Miguel Hidalgo, Morelos, bueno, varios de los caudillos de la independencia. Entonces eso hace que las autoridades virreinales cierren el colegio de San Nicolás, y además desaparecen los retratos de Miguel Hidalgo. Por eso no contamos con un retrato de Miguel Hidalgo en vida, o hecho en vida de él, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que fueron destruidos, ¿no? Aunque no se sabe si hubo retratos, pero habiendo sido el regente del colegio de San Nicolás, yo tiendo a pensar que se hubiera hecho un retrato de él en vida. Sin embargo, bueno, trataron de desaparecer todas las huellas de la insurgencia en ese momento, y el colegio se reabre a mediados del siglo XIX, cuando era gobernador Melchor Ocampo, con una visión distinta, ya liberal, ¿no? Entonces el nicolaicismo pasa de ser humanista simplemente a ser liberal, y se mantiene así hasta la Revolución Mexicana, digamos, con esa... incluso hay movimientos del colegio de San Nicolás, opositores al gobernador Aristeo Mercado, que era pues la mano de Porfirio Díaz en Michoacán. Era el gobernador puesto por Porfirio Díaz, y desde luego con el mismo ambiente que había en todo el país, ¿no? Represivo, etc. Pero había movilización estudiantil, y de ahí van a brotar varios cuadros que participan en la Revolución Mexicana, precisamente proviniendo de esa recuperación del liberalismo del siglo XIX, ¿no? La recuperación de los liberales clásicos de la época del 57 y de Juárez. Entonces, desde luego, ya con la fundación de la universidad, que es una institución postrevolucionaria, el nicolaicismo cobra otro carácter, ya muy vinculado al Estado, ¿no? Ya no es simplemente una institución católica humanista, ni es tampoco producto del liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX, sino es ya una institución del Estado revolucionario, fundada por Pascual Ortiz Rubio como gobernador, que era egresado del Colegio de San Nicolás, del Colegio de San Nicolás, aunque había estudiado también en la Universidad Nacional la carrera de ingeniería. Así es. Y él quería dotar a la Michoacán de una universidad, así que una de sus primeras acciones como gobernador fue fundar esta universidad, que nace así entonces vinculada a la Revolución Mexicana. Y sin embargo, pues esta tradición de lucha es lo que le da un sello, digamos, particular al Colegio de San Nicolás y a la Universidad Michoacana, de ser una institución de avanzada ideológicamente, y que efectivamente ha dado pensadores avanzados al país, ¿no? No se sabe mucho, pero por ejemplo la idea del servicio social nace en la Universidad Michoacana cuando Lázaro Cárdenas era gobernador, y se allega o busca la cercanía con la universidad, con el entonces gobernador Díaz Barriga, Jesús Díaz Barriga, y que tiene la idea de que, bueno, ¿por qué al egresar los universitarios no hacen un servicio para la sociedad, retribuyendo lo que han recibido en materia educativa? Pero, por ejemplo, esto que comentas, y además es la sensación de otra universidad a la que uno puede percibir ahorita, ¿no? Y de pronto estos discursos que uno escucha son imposturas o desmerecen, digamos, todo esto que nos estás comentando. De hecho, me parecería incluso que es una burla, una mofa, todo legado, cuando personas que están atentando justamente contra toda esta historia de la Universidad Michoacana, que se ha construido de siglos, hoy van en contra de esa nota de la universidad. Entonces yo creo por eso es escuchar a tanta gente que se baña del nicolaicismo y habla y hinchan el pecho, pues
cabrón, cómo estás honrando, qué estás haciendo para decir, yo estoy atendiendo a esta historia de la casa de estudios que me forjó, que me formó? Por el contrario, ¿no? Entonces, es una bandera asumida demagógicamente. Sí, no, chocante, ¿no? Cuando se aprobó la ley orgánica, cada diputado que pasaba a razonar su voto o a decir que iba a votar a favor, decía que era nicolaita y volvían a decir pispas, no, y nuestra universidad, ¿no? Decían además, ¿no? La apropiación. Bueno, hay todo un discurso, ¿no? Y lo han hecho, sobre todo los gobernadores que han salido de las aulas de la universidad, pues desde luego de resaltar esta pertenencia a esta tradición, aunque la hayan traicionado, ¿no? Y creo que es el caso actual, definitivamente, ¿no? La universidad está muy alejada hoy de ser una universidad avanzada, de tener realmente un pensamiento social, de tener preocupación social, cuando se cobran a los propios estudiantes de la universidad altísimos cobros por cualquier cosa, a pesar de que la Constitución, tanto la del Estado como la nacional, establecen la gratuidad, y sin embargo la rectora Yaraví, en una crisis, pues por el saqueo que ha sufrido la propia universidad, por la mala administración, de lo cual no hay cuentas por los anteriores rectores, hablo de todos los anteriores rectores de la última etapa, pues no ha habido responsabilidades por la crisis financiera que vive la universidad, y esto se lleva a los estudiantes. Eso no va, desde luego, con el espíritu nicolaita, ¿no? El estar cobrando cuotas, etc. Y cuando además un rector, un gobernador, que dice ser emanado de esta universidad con esa tradición, pues está comprando armas al ejército de Israel, o a empresas vinculadas al ejército de Israel, y traen tecnología de seguridad y tecnología armamentística a Michoacán, pagada con recursos de los michoacanos, a empresas israelíes que están masacrando gente en este momento en Gaza y en Cisjordania. Sin duda quedan muchas preguntas por responder. El tema es demasiado amplio, sobre todo en correspondencia con esa historia de los movimientos estudiantiles en la Universidad Michoacana, y también en el momento o en el contexto actual, en donde además de la aprobación de una nueva ley orgánica, se aprobó previamente un estatuto que es claramente represivo en contra de los estudiantes y de toda la comunidad en general, pero en particular por el tema que estamos abordando, pues a los estudiantes, porque les prohíbe inclusive el derecho a organizarse, el derecho a manifestarse, y sobre todo que las mismas escuelas están siendo dotadas a través de sus consejos técnicos para que sean reprimidos esos estudiantes revoltosos. Sí, yo creo que la universidad, ya para terminar, pues está viviendo tiempos muy oscuros, muy terribles, en donde la única situación que se puede comparar, es lo que ocurrió después de 1966, cuando el ejército tomó las instalaciones universitarias. En este momento no tenemos al ejército dentro de la universidad, pero el ambiente de represión se asemeja a lo que se vivió en aquel año de 1966. ¿No? Hay un retroceso de décadas bajo el rectorado de Yaraví Ávila González. Y con esto que comenta Eduardo, pues damos concluido este programa de 3 en Punto, agradeciendo infinitamente tu presencia aquí, que pues obviamente esperamos no sea la primera y la última, ¿no? Sino que se repita, y agradeciendo a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos el próximo lunes a que nos vuelvan a buscar por nuestros canales en redes sociales, invitarlos a que sigan revisando nuestro portal web, y bueno, pues hasta la próxima.